Bueno, voy a continuar porque no se solucionó nada. Pero bueno, como les decía, vamos a ver también en este curso lo que son los impactos de transporte Permiso, gato para metido, por Dios. Por favor, les pido algo. Apaguen los micrófonos, ¿sí? Las cámaras sí les pediría que en lo posible las tengan encendidas para que no haya ninguna interrupción. Les agradezco mucho. Bueno, y como les decía, entonces vamos a evaluar también el impacto que tiene el transporte en el medio ambiente. Vamos a también a ver algo de lo que es el medio ambiente, de todas las implicaciones respecto a la contaminación. Y les invito a que por favor lean los documentos que están en PDF colgados en la plataforma, debido a que estos documentos son de refuerzo de las clases, ¿sí? Y esos refuerzos de las clases les va a ayudar mucho, ¿no? Para que ustedes comprendan un poco más, sea mucho más amplio la comprensión de la materia. Debido al tiempo, a veces puede haber muchos temas que se pase sumamente rápido, pero se complementan y se respaldan con los documentos PDF que tienen colgados en la plataforma. Veo que tenemos solamente 4 clases. Sería la de hoy, que es 2, el 3 y el 4. Como pueden ver, la documentación son 5 unidades, perdón, 9 unidades que tendría que ver, pero vamos a hacer todo lo posible para poder avanzar, ¿sí? De manera general, les pido mil disculpas porque no contábamos con esto que nos sucediera, y voy a intentar proyectar, ¿sí? Para ver si podemos llevarle la clase, aunque sea de esta manera, yo estando como participante, igual que ustedes. Permiso a la licenciada. Sí. Hace un momento acabo de revisar la plataforma y me salió que solamente tenemos 3 clases. Tiene apagado el micrófono, Máster. Ay, mil disculpas. Sí, correcto, señor. En la plataforma consta el 2, el 3 y el 4. Las clases para esta materia. Permítanme un momentito, ¿sí? Entendido, gracias. Bueno, entonces sí, correcto, tenemos ese número de clases. Parece que sí voy a poder compartir, así que vamos a dar inicio. Como son bastantes unidades y espero optimizar el tiempo al máximo para poder alcanzar, ¿sí? Vamos a iniciar con los impactos y cuantificación del tráfico motorizado. Les pido por favor que me ayuden confirmando que pueden ver lo que yo estoy proyectando. Sí, doctora, Sí, se ve Máster, pero sí borroso. Se ve borroso. Voy a proyectar un PowerPoint. ¿Sí? ¿Eso sí lo pueden ver? No, A ver, Aún no se visualiza. ya, esperemos que se abra. no, nada. Se abra y yo les digo. No se carga nada, no se carga nada. ¿Ahí? Negativo. ¿Nada? Negativo. Negativo. Bueno, a ver, veamos que sea positivo. Ahí sí pueden ver, porque aquí me salió que ya pueden visualizar. Sí, doctora. Perfecto. ¿Ya? Exactamente, ahí sí.
Vamos a ver acerca de los impactos y cuantificación del tráfico motorizado, ¿sí? Bueno, como una introducción, vamos a hablar de que aquí lo que queremos es mostrar que se puede mejorar un ambiente urbano respecto a las normativas que se deben seguir para la gestión ambiental del tránsito. ¿Por qué? Porque en donde hay mayor concentración de personas, se genera a consecuencia del tránsito un impacto ambiental negativo, o sea, se genera efectos negativos sobre el ambiente. Entonces, lo que queremos aquí, lo que se pretende, el objetivo es que se tenga una estrategia para que los aspectos de urbanismo y medio ambiente logren alcanzar un equilibrio, ¿sí? Y que el transporte no sea algo perjudicial que afecte al ambiente. Bueno, en cuanto a la gestión ambiental del tránsito como definición, tenemos que es un sistema ordenado del tráfico en un área urbana. Y lo que tiene el objetivo es aminorar la mayor cantidad de impactos urbanos y ambientales negativos derivados del tráfico. ¿Ustedes cuáles aspectos ambientales negativos creen que se deriva del tráfico? Los que ustedes creen, ustedes están estudiando la carrera para ser agentes de tránsito. Emisión de humos. Exacto. ¿Y eso a qué parte del ambiente afecta? ¿Al suelo, al agua, al aire? En este caso sería el aire. Exacto. A la atmósfera. Exacto, a la atmósfera. ¿Qué otro impacto negativo creen que tiene el tráfico, el transporte en el medio ambiente? El ruido. Por la contaminación ambiental, por el ruido, ¿no es cierto? Eso afecta directamente a diferentes funciones de las personas, como el sistema nervioso central, causa algunos eventos negativos también en las personas. También afecta a lo que es el suelo por la generación de residuos también, ¿no es cierto? Y que también puede generar un vehículo. ¿Cuál es el problema que debe solucionar el tránsito en el ambiente urbano? Bueno, pues la respuesta es movilizar personas y no vehículos con eficiencia en cuanto al uso de recursos, principalmente combustible y tiempo de las personas, uso del ambiente, aire, suelo urbano, seguridad, minimizando que se generen los accidentes de tránsito, que haya una igualdad para calidad de vida de toda la población. La gestión vehicular, bueno, pues es un término muy conocido que se refiere a zonas urbanas y rurales cuando hay gran cantidad de vehículos, cuando hay una acumulación en una zona o vía que genere aumento en tiempos de viaje. Se genera principalmente cuando son horas de mayor tránsito, llamadas horas pico, y que a su vez implica un consumo de recursos superior al que debería manejarse. Se consume más tiempo, que es algo que no se puede recuperar, y también el consumo de combustible, ¿sí? Porque obviamente ustedes saben que si es que se está en un tráfico, eso de frenar, acelerar, hace que se consuma una mayor cantidad de combustible. Entre las principales causas que se generan son demoras adicionales de las personas que requieren llegar a un punto. También que exista gran acumulación de vehículos en algunos tramos de vías, cruces, terminales de transporte público-privado. Se da también la detención involuntaria de vehículos usuarios que ocurren en los mismos lugares que ya mencionamos y por culpa de que hay una acumulación y no se puede continuar, ¿no? Bueno, la congestión vehicular también es un problema que tenemos porque a veces el control no es muy adecuado.
También falta la articulación de la gestión del tránsito con los planes estratégicos de transporte y urbanismo. De estos son encargados los municipios que deberían plantear medidas para desahogar este gran problema que aqueja principalmente a la zona urbana. Y también de que hay un problema porque las personas que a veces están a cargo de manejar estos programas no tienen el conocimiento para poder hacerlo. Y eso lo manejan los gobiernos seccionales o locales, ¿sí? Las acciones que se debería manejar es bueno. Sería incluir la gestión de tránsito en la planificación urbana basada en variables e impactos de tráfico y no solo en el ancho de las vías. Se debe incorporar esquemas integrados de gestión de tránsito en los planes estratégicos del transporte, es decir, que se diseñe, que se estudie de manera adecuada dónde deben estar ubicadas las paradas para que el tráfico no se vea atascado, porque a veces están en lugares que no deberían estar, entonces se atasca y no continúa el tráfico. Se debe también otorgar apoyo técnico local mediante asesoría especializada. Y se debe definir un organismo coordinador de la gestión de tránsito a nivel de grandes áreas metropolitanas. Los impactos y su cuantificación. Bueno, el tráfico de vehículos en las ciudades conlleva una degradación de la calidad de vida urbana y obviamente se ve manifestada en la gran acumulación que hay de vehículos. Esta es una fotografía donde podemos ver lo que estamos hablando y la presión también que genera el que estar atascado en una cola aumenta el tiempo de viaje y también se genera mucha cantidad de vehículos. También, bueno, es un impacto el tema de la congestión, otro impacto es de intimidación, que es la disminución del uso de las calles para otros fines, que son como para pasear, para jugar. La obstrucción visual, porque obviamente vemos más acumulación por la cantidad de vehículos y las infraestructuras que estén ahí. El riesgo es porque obviamente cuando hay más tráfico, sabemos claramente que se da como que más acciones de imprudencia e impericia y puede generarse mayor número de accidentes de tránsito. Cuando hay más acumulación de vehículos, es lo que decía un compañero hace un momento que les decía que generan el transporte de manera negativa contra el ambiente, la generación del humo. Aparte que los vehículos tampoco es que tienen muy buen mantenimiento, más generan humos tóxicos, CO2 o CO, monóxido, dióxido de carbono, lo cual afecta a las personas que transitan, ¿no? Por donde circulan los vehículos. El ruido, también me dijo otro estudiante, causa contaminación ambiental, porque obviamente el aumento de la presión sonora y las vibraciones en las calles y edificios afecta de manera directa sobre el sistema nervioso de las personas. ¿Sí? De los impactos que hemos hablado, díganme ustedes, ¿cuál es el que creen que más afecta a la salud de las personas y cuál al ambiente? ¿Qué creen ustedes? Actúen, chicos, por favor. No estamos viendo nada complicado. A ver, bueno, voy a ver qué tan atentos están. Entonces, por favor, señor Cuello, dígame usted. ¿Cuáles de los impactos que comentamos hace un momento cree usted que causan más efectos negativos sobre la salud de las personas y cuáles sobre el ambiente? Señor Alexander Cuello. Dígame más.
Por favor, indíquenme lo que les estoy preguntando. De los ¿Me impactos repite? que ya mencionamos, del tráfico, lo que ocasiona el tráfico, ¿cuál es el que más perjuicio causa a la salud y cuál al ambiente? Creo que el smog de los vehículos es un principal contaminante en la ciudad. Incluso le afecta a las personas que están a sus alrededores. Muy bien. ¿Por qué? Porque obstruye, se acumula en los pulmones, ¿no es cierto? Y evidentemente disminuye la capacidad respiratoria de las personas. Y Buenas tardes. que daña la capa de ozono. La generación de gases es un efecto negativo porque obviamente afecta directamente la capa de ozono. Otra persona que diga a su criterio cuáles son los que causan mayor daño. Buenas tardes, doctora. Le saluda la aspirante Euska. Bueno, a mi parecer también es bastante afectoso lo que es el humo que contamina al medio ambiente, porque lo digo personal porque, ejemplo, yo conduzco motocicleta y en antes iba atrás de un camión donde botaba un humo negro y apestaba. Incluso tuve que estacionarme a la derecha para poder respirar bien porque todo el humo me cayó así y como que se me taparon las vías respiratorias. Correcto, justamente. Y tal vez si algunas personas que permanecen mucho tiempo en el tráfico, bueno, yo estoy aquí en Quito, ¿no? Pero yo les comento, hay un video que salió se filmó hace algún tiempo muy educativo, en donde, no sé si ustedes lo han visto, voy a buscar a ver si les puedo compartir el día de mañana, tal vez, dura 2 minutos. Justamente hicieron un estudio en el sector de la Marín. No sé si ustedes conocen, es un sector muy saturado porque hay buses, hay camiones, pasan de todo, es muy comercial, los carros particulares. Hicieron un estudio justamente de las personas que ahí venden, es un sector comercial donde venden muchas cosas. Incluso hay creo que un centro comercial cerca, un centro comercial popular. Y ahí lo que se vio es que las personas exponían la problemática de que ellos estaban en su local y cuando se sonaba la nariz, ellos expulsaban en el papel higiénico que daba el hollín generado justamente por el humo de los vehículos. Imagínense si en la nariz las vellosidades que tenemos dentro de nuestras mucosas retenían esa cantidad, ¿cuánto ya les ingresó de manera directa a los pulmones? Y era gente que obviamente tenía problemas, eso creo que fue hace unos 3 años o 4 que filmaron, tenía problemas de enfermedades de las vías respiratorias, ¿sí? Y además de eso sí tienen hábitos inadecuados de vida, como es el fumar. Imagínense, la gente terriblemente enferma. Permítanme un momentito que me están... Bueno, vamos a continuar. Lo que han dicho los compañeros es justamente como que lo más visible y en verdad lo que afecta de manera directa a las personas, el tema de la polución, de la generación de los gases. Y eso se ve incrementado cuando los vehículos obviamente no tienen el mantenimiento adecuado, ¿no? El mantenimiento apropiado para las unidades. Bueno, en cuanto a la cuantificación, bueno, este es el término que se refiere a la acción de enunciar
una cantidad, es decir, expresa una magnitud expresada en números. En el estudio que debe realizarse en los gobiernos locales, se tiene que deberían realizar la cuantificación de la congestión vehicular. Y para eso, bueno, hay diferentes índices con los cuales se podría determinar el volumen del tráfico, la capacidad de la vía y el nivel de servicio. Es algo que deben evaluar para planificar dónde deben ir ubicados las paradas, dónde deben ir ubicadas las señales de tránsito, definir el tema de la velocidad, cómo deben ir ubicados la señalética, ¿cómo se llaman? Los semáforos. Pero es un estudio que debería realizarse de manera técnica, ¿no? Antes de definir. Pero en algunos sitios eso no se lo está manejando así porque falta justamente lo que es el conocimiento técnico para hacer. La polución se puede cuantificar, se puede hacer análisis del aire en donde podemos identificar los compuestos orgánicos volátiles y también los óxidos, otros compuestos como son óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, material particulado respirable, partículas totales en suspensión y óxido de azufre. Estos son sustancias que se va generando justamente por la eliminación del humo, ¿no? En este caso puede ser del humo de los vehículos, por el humo que expiden también las fábricas. Algunas fábricas que tienen, que lo realizan de acuerdo a su actividad de producción. La OMS, Organización Mundial de la Salud, en el año 2014 determinó que Ibarra tiene el aire más puro del Ecuador y que es la segunda ciudad de Latinoamérica que tiene unas mejores condiciones ambientales. Este dato es del año 2014, ¿sí? Bueno, también hay como les digo, unos indicadores para poder medir la estadística de accidentes y se maneja en base a fórmulas, ¿no? Estas fórmulas de aquí, por ejemplo, si ustedes llegaran en su profesión a ocupar un cargo como de coordinación, de supervisión que se maneje en la entidad, tendrían que aplicarlo para distribuir de mejor manera el personal que está en el cuidado del tránsito. En donde, como pueden ver, el número de accidentes se ve influenciado por, bueno, el flujo vehicular, se ve influenciado por el grado de saturación en las vías, por las ramas que confluyen en una intersección, y se usa los estudios realizados por Tanner en el año de 1953, y que imagínense, hace tantos años ya estudió este tema, y por Satterthwaite en el año de 1981. Aunque son ya varias décadas que han pasado, pero son estudios muy importantes que nos dejaron para poder definir el tema de la cuantificación de las estadísticas de accidentes para poder determinarlos. También en base a lo que es la cuantificación del ruido, podemos decir que el ruido es el aumento del nivel de este en las calles y se mide en decibeles. Hay una normativa ambiental vigente y bueno, dependiendo también, es una nacional, bueno, una internacional, una nacional, y a la que se apegan también los gobiernos locales, en donde se determina cuáles son los decibeles adecuados para una persona, más bien orientadas al trabajo. Pero de acuerdo a lo que se ha ido estudiando, a nuestros datos, tenemos estos niveles de decibeles y los horarios que se van produciendo en las zonas: hospitalaria, residencial, residencial mixta, comercial, comercial mixta e industrial.
Antes de que haya el aparato que mide los decibeles, es decir, a la cantidad de ruido que estamos expuestos, se manejaba mediante una fórmula. Posteriormente ya apareció un aparato que ya lo mide y nos da el dato directamente. Estos aparatos, no sé, desconozco realmente, les soy sincera, si ustedes lo manejan, pero como parte de la protección al personal, debe haber algún departamento como es de seguridad y salud ocupacional, que tal vez lo maneje para poder determinar los riesgos a los que están expuestas las personas que trabajan en la labor, así como se hacen personas que están expuestas a ruidos en empresas. También entiendo que se hace para la parte de agentes de tránsito, ¿sí? Y es importante que lo hagan porque todo efecto negativo que es de manera acumulativa en el tiempo evidentemente va haciendo que se pierda las capacidades de las personas en diferentes, de acuerdo a lo que está expuesto. Bueno, la cuantificación de la intimidación de la vía, bueno, esto básicamente se basa en un estudio realizado en el año de 1992 en Estados Unidos, donde determina que el flujo de una cuadra era de 200 vehículos por hora. El promedio de amistades era de 3 por persona y el de conocidos de 6.3 por persona, por lo cual si el flujo de vehículos aumentaba a los 1.900 vehículos por hora, estos números se reducían al 1/3 de los anteriores, 0.9 y 3.1 respectivamente. Evidentemente él hizo un estudio, ¿no? Y también se maneja mediante un modelo de cálculo esta cuantificación. También se habla acerca de lo que es la cuantificación de la intrusión visual de la vía, que consiste en dos modelos. Uno permite estimar la magnitud de la intrusión pasando de una escala subjetiva a una objetiva, como pueden ver aquí. Mediante la cuantificación de las variables, como son las existencias de arbustos, de vegetación, de bosques, de casas, de propagandas, señales mediante lo que mediante algo visual que podamos utilizar, mediante una fotografía, por ejemplo. Un ejemplo es el aumento de la eficiencia del uso de los vehículos. Se da un traspaso de usuarios de autos al transporte público o alternativo y también el aumento de la tasa de ocupación de autos. El traspaso de usuarios al transporte público implica que la demanda de horarios se mantiene, la participación del transporte público en un 61%, la disminución del uso de vehículos particulares un 39%, la disminución de emisiones y la economización del vehículo. Es decir, que mientras se use en mayor cantidad el transporte público, evidentemente todos los parámetros de afectación al ambiente y de tráfico van a disminuir, porque obviamente ya se van a utilizar, no se va a utilizar tantos vehículos por persona, sino también esas personas se van a concentrar con el uso del transporte público. Es muy importante también el que se incremente la tasa de ocupación de los autos, porque eso nos ayuda a que haya una reducción también del flujo de vehicular, del congestionamiento y de la saturación que se da, porque es diferente que un vehículo sea compartido por 3 personas, que se movilizan 3 personas, a un vehículo que las 3 personas vayan uno en cada vehículo, lo cual sí sucede y lo vemos muy habitualmente, ¿sí? Entonces ahí, bueno, es importante y educación también a las otras personas para que puedan también contribuir en la educación ambiental compartiendo los vehículos, ¿sí? O tomando el transporte público. Eso solucionaría en gran medida lo que es el problema del tráfico. Sin embargo, también hay que considerar que nuestra realidad también es el tema de la inseguridad, de la delincuencia, que eso, si no se logra controlar, es bastante difícil que se pueda
ver aumentado el número de usuarios en el uso del transporte público, así como la creación de unas unidades de mayor calidad, ¿no? Calidad y seguridad. Bueno, esa no va a ser la tarea. La tarea, bueno, voy a procurar que no sea muy compleja para que no les complique mucho. Lo que sí les pido es que no se copien, que por favor analicen ustedes. Va a ser una tarea bastante sencilla, bastante manejable, pero sí se necesita que ustedes la analicen, ¿sí? Permítame un momentito. Gracias, Las personas del instituto me comunicaron algo, pero como les estaba dando clases y con la pérdida de tiempo no respondí. Déjenme ver qué me dicen respecto a la clase que estoy dando. Ya. Ok, entonces, bueno, vamos a pasar estos últimos minutitos que tenemos. Vamos a revisar lo que es el análisis del impacto del tráfico urbano. Sí, es casi lo que ya hemos conversado anteriormente. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la diapositiva que ahorita se presentó? ¿Pueden verla?
Sí, sí se observa. ¿Sí se observa? Pero la diapositiva no. Es una, Algo, es una de color verde que dice transporte y contaminación. no. No, Falsa, ok, no. ok. Antes también quisiera mencionarle que nos puede decir sus nombres. Disculpe. Sí, ya me presenté. No, sí, solo que no Les no voy lo a apunté. dejar en el chat, ¿ya? Ya, perfecto. Sí, ¿les parece? Ok. Entonces, ahí la pueden ver porque me salió el mensaje que ya la pueden ver. La Se diapositiva. visualiza la plataforma. Solo la plataforma, ven. Sí, solo plataforma. Dios mío. A ver, permítanme un momento. Ahí sí la pueden ver. Dice transporte y contaminación. Sí se ve. Ya, perfecto. Listo, sigamos los últimos minutos. Bueno, transporte y contaminación. El uso de vehículos motorizados implica varias formas de contaminación ambiental, atmosférica y sonora. Y se identifican 6 tipos de contaminantes al aire relacionados con el transporte. A través del olor y visión, que es la contaminación sensible, el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno, los hidrocarburos, los demás gases, son una contaminación que afecta a la salud humana, como decían justamente los compañeros. El smog fotoquímico, que es la emisión de gases emitidos por los vehículos, las lluvias ácidas, el efecto de la capa de ozono en los polos del planeta y el efecto invernadero. Los principales contaminantes del aire son el dióxido de carbono, el material particulado, los hidrocarburos, monóxido de carbono, dióxido de azufre, plomo, ozono y óxidos de nitrógeno. Los transportes ocasionan un alto porcentaje de emisiones totales, pero obviamente se diferencia de acuerdo a los diferentes países que estos se generen, obviamente, donde hay mayor concentración donde hay mayor cantidad demográfica, estos obviamente va a haber mayor presencia de vehículos, entonces se van diferenciando la cantidad de acuerdo a la región donde estemos. Como pueden ver, los contaminantes son los que ya habíamos dicho. El porcentaje de emisiones es el que vemos aquí indicado, que está cuantificado. Y también, bueno, aquí está declarado en los continentes de Europa, África y América Latina y Asia. Vemos que Europa tiene una mayor cantidad, ¿no es cierto? Está en una situación un poco más complicada que nosotros que estamos en América. También aquí hay un resumen de la emisión de los porcentajes de emisión de contaminantes locales en las ciudades de aquí de Latinoamérica, donde tenemos identificado de acuerdo al tipo de gas, qué es lo que van generando y sus porcentajes. Monóxido de carbono sería ¿cómo se llama? El material particulado, el monóxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, y se va identificando las cantidades. Como pueden ver, la Ciudad de México, Santiago, tienen un alto porcentaje de monóxido de carbono. Tienen altos porcentajes, como pueden ver, si ven los demás gases, son las que mayor contaminantes tienen. Bueno, dióxido de azufre, Ciudad de México no tiene tanto, pero Río de Janeiro en Brasil sí, Santiago de Chile también, bueno, Sao Paulo también que está en Brasil, y así, bueno, también el material particulado, es un resumen. ¿Cómo tratamos la contaminación y la salud en la tierra? Bueno, pues sabemos que lo peor que puede causar el impacto más grave de la contaminación es el efecto invernadero. Y debido a que este no se da de manera inmediata, sino es a mediano y largo plazo. Y los gases que contribuyen a que se dé este problema es el dióxido de carbono, el metano,
los otros compuestos de carbono, el ozono y el nitrógeno. Aquí ven ustedes cómo contribuyen estos al efecto invernadero, ¿sí? El dióxido de carbono es el gas que mayormente contribuye al efecto invernadero y es el que más se genera. Los otros gases dependen de su tiempo de vida en la atmósfera y su relación con los gases conocidos como potencial de calentamiento global. Tenemos que también tenemos la distribución del CO2 por tipo de combustible. Ustedes ven que el que mayor dióxido de carbono genera es el diésel y luego la gasolina porque no son de tan buena calidad. Estos son los efectos potenciales, los potenciales de la polución de gases efectos invernaderos, o sea, lo que van produciendo, ¿no? Y evidentemente la importancia está relacionada con el impacto que tienen en la salud de las personas y el ambiente. Varios contaminantes son nocivos para la salud humana, como por ejemplo vemos los hidrocarburos, los hidrocarburos y el dióxido de azufre. Asimismo, la emisión de contaminantes y la velocidad de los vehículos también es un problema, ¿no? Porque obviamente también es como directamente proporcional con la producción de gases. Aquí hay un gráfico de lo que es las emisiones producidas por los automóviles, las emisiones producidas por transporte público, en donde podemos ver cuál es la diferencia. Y también tenemos que la concentración de dichos contaminantes depende de una serie de factores como el viento, turbulencias, ocurrencia de reacciones químicas y la distancia entre el emisor y el receptor. Las grandes cantidades de emisión pueden ser un poco nocivas a la salud cuando los vientos son muy fuertes, porque obviamente las partículas se disocian en el aire. ¿Sí? Yo creo que con el tiempo y por respeto a todos ustedes vamos a quedar hasta aquí, porque ya se terminó el horario de clases, ahora hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? Con ustedes no tengo seguida la próxima hora. Señores estudiantes, ¿no saben? A las 7 tenemos una clase, pero no Correcto. sabemos si es usted la docente. A las 7, permítanme. Hola. No. Escucha mal, creo. ¿Cómo están? Saben que, bueno, acabo de hablar con el departamento académico y me dicen que con ustedes tenía clases de 4 a 5 y de 5 a 6. Y a las 7 de la noche hay otra clase. Sí, de esta materia tenemos 2 horas el día de hoy.
Entonces, si gustan, tomamos un receso de unos 10 minutos, no sé qué les parece, o si quieren, continuamos. Pero me parece un poco cansado porque ustedes han estado conectados desde las 4 de la tarde. Yo creo que sí sería de una vez las 2 horas. No sé si los demás compañeros estén de acuerdo. Ok, si quieren, escriban en el Sí, de una vez, de una vez. ya. Un solo dolor, una Un sola solo vez. dolor. Uno solo. Bueno, entonces continuemos, ¿ya? De una que el dolor es menos. ¿Todos? Sí, ya. Bueno, Sí. perfecto. Entonces continuemos. Ya, bueno, vamos a hablar acerca. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, doctora. Ya. Bueno, vamos a ver acerca de la contaminación sonora, que también ya lo habíamos visto, que evidentemente es un problema que afecta a la salud humana, ya que una persona que esté por mucho tiempo expuesta al ruido le puede ocasionar efectos nocivos a la salud. Pueden ser problemas en la audición y también a nivel neurológico, ¿sí? Una vía de 100 kilómetros por hora es 17 veces más grande que una vía de 6, ¿no es cierto? Y una vía arterial de gran movimiento es 333 veces mayor. Entonces, obviamente, ahí va a verse la diferencia del índice sonoro. Por ejemplo, aquí está expresado un estudio que se realizaron en el año de 1996 y es hace muchísimo tiempo, pero son los datos que se tienen al momento. Imagínense con el crecimiento demográfico cómo estaremos ahora. Los efectos del ruido se empiezan a experimentar de acuerdo al número de decibeles. A partir de los 45 decibeles al que estemos expuestos se da hay interrupción en las etapas del sueño. Cuando se esté expuesto a 50 decibeles, malestar diurno moderado. A 55, malestar diurno importante. A 65, conversación muy difícil. Afecta la parte neurológica de las personas. A los 75, pérdida del oído a largo plazo. No es inmediato, son acumulativos. Es decir, que la persona va teniendo el problema y llega un momento que ya se genere una enfermedad. A 110 o 140 se da la pérdida del oído a corto plazo, si es que estamos expuestos a un ruido demasiado fuerte. En cuanto a lo que es en la ciudad, el aire acondicionado exterior sí genera un nivel de 45 más o menos. En las calles 50, que son tranquilas, al interior del coche 60, en el tráfico 70 y de acuerdo al vehículo también va diferenciándose el número de la cantidad de nivel. Y también el conducir una moto a escape libre, ¿sí? Todos son expresados en decibelios, que es la unidad para medir el ruido ambiental. Es muy importante tener en cuenta los diferentes impactos que causa el transporte, ya que el auto consume mayor espacio en la vía y energía. Esta forma es más perjudicial a escala global por el aumento de contaminantes, emisiones de humo, de material particulado, generación de residuos también. Una idea puede ser simplificando la relación entre modos de transporte y puede ser inferida a partir de análisis de las características de cada modo. Los modos no motorizados son los peatones y las bicicletas. Los modos motorizados, en cambio, son todos los vehículos, ¿no? Y estos producen contaminación atmosférica, sonora, accidentes, congestiones, vibraciones, de acuerdo al peso del automotor.
generan un alto consumo de recursos, generan desechos sólidos también en gran cantidad y usan el espacio vial y de estacionamiento. Los modos electrificados son los trenes, el metro. Estos son diseñados para no tener un impacto negativo en el ambiente. La generación de contaminación no es muy alta, es casi nula. Y también como tienen sus carriles exclusivos, o sea, sus vías propias, eso contribuye a que no realicen congestión. Sin embargo, por la imprudencia o impericia de otros vehículos que ingresen a sus vías exclusivas, estos pueden generarse accidentes y como son automotores grandes, van a ser accidentes muy importantes, ¿sí? Lo que sí es que estos tienen que tener un buen mantenimiento, implican mayor costo, mayor cantidad de recursos para que puedan operar. La infraestructura vial, bueno, esta consume gran espacio y puede exigir la expulsión de muchas personas de sus hogares. Es para poder ampliar las vías, ¿no es cierto? Entonces hay veces que necesitan que ciertas personas salgan de los sitios y tienen que ser expropiadas sus viviendas. También puede causar destrucción del tejido urbano y puede tener un impacto indeseado del suelo. Muchas veces se ve afectada la naturaleza para poder que estos se abran camino, ¿sí? Este también es un ejemplo, un cuadro, un estudio que se hizo en el año de 1977, en donde se habla de los niveles de consumo y emisión de los diferentes modos de transporte. Bueno, ahora vamos a discutir un poco este tema. Desde el punto de vista de los contaminantes, ¿qué conclusión me daría sobre los automóviles versus el transporte público de acuerdo a la realidad que tenemos aquí en el país? ¿Qué me dirían ustedes? A ver, señora Curio, o señorita Curio, Angie Acurio. ¿Alguna otra persona que quiera participar? ¿Cómo era exactamente la pregunta, licenciada? Disculpe. A ver, la pregunta es, ¿ustedes qué creen aquí en nuestro país, en nuestra realidad, en la ciudad de ustedes? ¿Qué conclusión llegan sobre las afectaciones que el transporte público o particular genera en las personas? ¿Y por qué no se reemplaza estos transportes por ejemplo, como habíamos visto, asociación en vehículos o utilizar más el transporte público para evitar la congestión? ¿Qué me dirían ustedes de esos dos tipos de transporte y por qué razón tal vez no los estamos usando para minimizar la congestión vehicular? No sé si mi compañero va a responder algo, o bueno, de tal manera, yo digo. Bueno, en cuanto a la contaminación, o sea, congestionamiento se da porque existen los vehículos, es decir, ejemplo, en Quevedo la mayoría de las personas, o sabemos personas, que utilizamos nuestro propio vehículo, como por miedo a que nos roben, diría yo. En cambio, eso sería uno de los factores.
Por los que no se usa transporte público. Exactamente por eso. Porque es más, acá en Quevedo ya las personas tienen ese temor, entonces como que prefieren ir en un vehículo propio. Ujú, correcto, sí, ese es el problema a nivel de nuestro país, podría decirse, el tema de la inseguridad, ¿sí? Entonces la mayoría de personas obviamente usa su vehículo propio para movilizarse, sea su motocicleta, su automóvil, y evitan tomar el tema de los autobuses o la bicicleta también. Pero ahí es importante que podamos ser un poco más, contribuyamos al ambiente y se puede usar, por ejemplo, automotores no contaminantes, ¿no es cierto? No automotores, sino modos de vehículos no contaminantes, como podría ser la bicicleta. Pero claro, dependiendo del caso. Correcto. ¿Y ustedes tienen el problema de congestión vehicular? No, doctora. Ah, ustedes no tienen mucho problema. Bueno, claro está que la congestión vehicular se da con mayor, o sea, en mayor cantidad en las ciudades que demográficamente son muy grandes, debido a que justamente hay mayor cantidad de personas. Y estas personas usan más vehículos. Y evidentemente el implicar tener un vehículo también es un consumo adicional de recursos. Entonces, bueno, ventajosamente ya no lo tengan, no tengan el problema que tienen ciudades más grandes como Quito. Creo que en Guayaquil fluye un poco más el tráfico, a pesar porque también a ellos les favorece su infraestructura vial, pero por ejemplo, ciudades como Quito es bastante problemático el tema del tráfico vehicular de las horas pico. Por la misma razón que ustedes, la mayoría de gente tenemos el vehículo propio para movilizarnos, justamente por la inseguridad en que vivimos. Sin embargo, eso implica que haya mayor contaminación al ambiente, mientras más vehículos, mayor contaminación, mayor generación de gases, residuos y también el tema de mayor consumo de recursos, ¿no? Entonces, eso justamente es lo que es un problema más en las grandes ciudades como las que acabo de mencionar, ¿no? Como Quito, Guayaquil y también creo que son las principales, porque en las otras que son un poquito más pequeñas no he visto ese problema. Y donde el tráfico se da en la parte urbana, ¿no? Porque el tráfico se da en la parte urbana, en la rural prácticamente no tiene ese inconveniente. Vamos a ver acerca de los beneficios del transporte sustentable y sostenible. O antes de eso, vamos a ver un pequeño video acerca de las causas y soluciones en la congestión vehicular. Mejor veamos el video. Vamos a iniciar con el favor, tema causas, consecuencias y si pueden verlo, ¿sí? Primero díganme si pueden verlo. Sí, ya. Sí se ve y Entonces sí se ya lo escucha. voy a proyectar. Vamos a ver las causas, consecuencias y soluciones a la congestión del tránsito, ¿sí? Esto sí se da, esa foto parece lo que ocurre aquí en Quito. Soluciones a la congestión de tránsito. ¿Has vivido alguna vez esta situación? Estar rodeado por un enjambre de motos o de automóviles o ir detrás de un vehículo de transporte público como ese bus azul en la ciudad de Cali, que se da en cualquier ciudad colombiana y en muchas otras ciudades del mundo, a veces sin poder moverse, maniobrar lateralmente o ni hacia adelante ni hacia atrás. Bueno, les presento la congestión, todos la hemos vivido, pero vamos aquí a analizarla en detalle. Esta presentación tiene 5 partes. Primero hablo del concepto de la congestión de tránsito y cómo se mide, las causas de la congestión, las consecuencias de la misma, las soluciones y las conclusiones. Primero, veamos el concepto de la congestión de tránsito. Es la condición de circulación en la que los vehículos experimentan demoras al interactuar con otros en el flujo de tránsito. En la imagen de arriba vemos un tránsito mixto donde hay automóviles, motos, buses
y el semáforo está en verde, pero no alcanzan a pasar todos los vehículos que desean hacerlo, porque la demanda y el flujo que hay supera la capacidad de paso que tiene el semáforo en su cálculo, en el tiempo que le pusieron de verde. Entonces, cuando experimentamos esto en una vía urbana, decimos, pues hay congestión. Detenerse en un semáforo no significa que yo esté en congestión, porque puedo ir solo en la vía un domingo en la mañana, un día en la madrugada o muy tarde en la noche, solo por una vía. Sin embargo, si el semáforo se pone en rojo, pues hay que detenerse. Entonces, estar detenido en un tránsito urbano no es sinónimo de estar en congestión. Como tampoco estarse moviendo es sinónimo de fluidez, porque me puedo estar moviendo muy lentamente a una velocidad que no es la velocidad deseada o apropiada para ese flujo o para la cual se diseñó esa infraestructura. Y la congestión no solamente se da porque haya vehículos lentos de buses o camiones, sino también puede haber congestión solo de motos o solo de autos, como vemos en la foto de abajo. Entonces, es un fenómeno que se da ante cualquier tipo de vehículo que ocupe un espacio y que la densidad llega a tal punto que ya se circula a una velocidad no deseada. Para medir esas demoras, puedo calcular fácilmente la congestión, el costo de... Bueno, aquí como habíamos visto hay algunos índices, algunas fórmulas que se pueden emplear para calcular lo que es, la congestión, el tema de la inseguridad, de la seguridad, y también para lo que es el costo, cuantificación del costo de demoras. Son algunas fórmulas que ya... Tránsito para Barcelona, en ese las grandes establecidas, ¿no? del consumo de combustible, pues así lo usamos en nuestra... Hay algunas fórmulas en las que podemos calcular el exceso de costos de operación, es decir, teniendo en cuenta cuál es el consumo de combustible, lubricantes y neumáticos, ¿no? Hay factores, fórmulas para poder calcular. Hay también fórmulas para poder calcular lo que se refiere al costo que puede implicar el mantenimiento, los costos de la contaminación, la capacidad y velocidad de referencia, ¿sí? Son algunas cosas que podríamos calcularlo fácilmente. Todas tienen fórmulas, son como indicadores que se puede manejar desde la parte de dirección. Y es justamente la preparación que les mencionaba, que les falta a las personas que están encargadas de dirigir estas áreas de tránsito, porque se podrían salvar de tener muchos problemas si realizan un buen estudio técnico. ¿Sí? De congestión. De manera, y la tabla de la derecha de manera es... general, el costo anual de un tramo a una velocidad de congestión versus el costo anual de un tramo a velocidad de referencia. Como pueden ver, la diferencia es importante en cuanto a la diferencia en dólares, ¿no? La diferencia aproximadamente va a podría ser 52% de diferencia. Lo que se es por eso muy gastaría importante que hagan el costo las personas consumo de de los gobiernos locales encargadas de este asunto, ¿sí? Bueno, en resumen, fueron 50 millones. Los resultados por tramo de estas evaluaciones. El costo de la congestión en el tramo de la calle 30 entre carreras 74, estas son calles de Colombia. Si no estoy equivocada, me parece que es en Ipiales. Es un ejemplo, ¿no? La persona de aquí es de la Universidad de Medellín, que han hecho este análisis en el año 2003. Del 2003 para acá ha incrementado mucha población, así que nada más son como índices de referencia, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de la congestión? Las causas de la congestión son el deficiente ordenamiento urbano, la falta de infraestructura vial, el mal estado de las vías, el uso excesivo del vehículo particular, deficiencias en el transporte público, la accidentalidad. Vías
el uso excesivo del vehículo particular prioritariamente. O sea, yo puedo tener en un barrio Eso contribuye vivienda a que haya un problema en cuanto a lo que es la congestión vehicular, ¿no? En las últimas décadas, el ordenamiento urbano se ha ido de manera desordenada justamente por la migración. La migración ha contribuido de manera negativa justamente. Mezcla de usos, que haya mistura, lo que le llaman los urbanistas, mistura en que necesita, incluso el empleo. La gente tenga que hacer largos desplazamientos y la gente tenga que moverse en automóvil, necesariamente. Donde, bueno, está indicando que, por ejemplo, la estructura vial no es suficiente como para que pasen vehículos por ahí. Y eso pues, imposibilita también el desarrollo pues, de muchas actividades e incluso la misma es la deficiencia de la infraestructura, ya sea la escasez de esta o el mal estado de la misma. El auto también es causante de la congestión. Podemos ver una fotografía que es algo muy usual que se da, por ejemplo, aquí en Quito, en algunos lugares donde cuando hay hora pico, en donde se ve obstaculizado totalmente el tránsito por la gran acumulación de vehículos que existen. Y hay que buscar formas de que la gente no dependa del auto. Sería tener otras vías que puedan descongestionar u optimizar lo que habíamos hablado, el uso de los vehículos. Móvil para todo. Otro problema es el deficiente servicio de transporte público. Allí, pues, un servicio poco frecuente. Es un problema que nos aqueja también aquí, porque no es muy bien llevado el tema del transporte público. Todas estas situaciones del tránsito, el tráfico, las colas, a veces puede llevar a las personas a que su sistema nervioso central se afecte y se conduce de manera agresiva, no a la defensiva, que sería lo correcto, sino agresiva, y se generan los accidentes. Algunas veces hasta por un vehículo averiado. ¿Sí? Entonces, la congestión también es causada por los incidentes. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues las demoras que ya hablamos, el mayor consumo de combustible, los mayores costos de mantenimiento, el aumento de la contaminación, el efecto de la situación en que los entre barrios. ¿Cómo se mide? Se mide. Claro que, por ejemplo, nosotros no tenemos con el tiempo un respeto adecuado sobre lo que son los pasos cebras. A veces los vehículos, por tratar de pasar, no avanzan, se quedan ahí, y eso es un gran problema y se ocasiona también congestión, al menos cuando hay arterias que tienen que virar el uno al lado, el otro seguir recto. Evidentemente también se da problemas como esos. ¿Sí? ¿Cuáles son las soluciones a la congestión? Bueno, son la mayor dotación de infraestructura vial, también la mejor planeación urbana, es decir, que no hay un crecimiento demográfico desordenado. Se debe mejorar el transporte público, gestionar de mejor manera la demanda. ¿Sí? Esos serían los puntos para poder contribuir. En la infraestructura, bueno, pues se puede hacer varias cosas: señalización, optimización de semáforos, ciclorrutas, estaciones de transferencia, dependiendo de la población en donde se encuentre, ¿no? Dependiendo del estudio que hayan realizado, dependiendo del estudio técnico. También vamos a ver un poquito acerca del crecimiento demográfico ordenado que decía. Debe haber una ciudad más compacta, debe estudiarse una mejor manera de distribución de la ciudad. Se debe garantizar el cumplimiento también a normativas urbanísticas para mejorar lo que es la vida de las personas. El transporte público, bueno, se puede optimizar la ruta de buses, se debe concientizar sobre el uso del transporte público. Yo le añadiría aquí también proveer seguridad a los usuarios. También que existan las rutas en los horarios que necesitan y la capacidad también de transporte público para poder responder a la demanda. La gestión de la demanda, bueno,
Hay medidas fiscales y no fiscales. Las medidas no fiscales son el incentivo al auto compartido, car sharing, el PAO, el pico y placa, vías sin carro, son políticas de auto cero, cero crecimiento. Estas políticas lo que implican es para tratar de reducir la congestión justamente. Y las medidas fiscales, sistemas tarifarios del vehículo son los impuestos a la propiedad, al combustible, el impuesto verde, mayores cobros de parqueo, cobros por congestión, por contaminación, etc. Entre las tecnologías, bueno, pues hay algunas que se pueden aplicar para reducir la congestión, como hacer rutas para bicicletas y patinetas, el pico y placa, la aplicación de normas para el parqueo. Otros son que también educación para no utilizar vías prohibidas, para no entrar a vías prohibidas, como por ejemplo vías o zonas. Una vía sería la de los buses, la de los metrobús, trolebús, que necesariamente tiene que tener su vía exclusiva. Los impuestos a combustibles, se debe manejar como en Europa lo que es el teletrabajo. Eso ayuda muchísimo a la población y de hecho cuando fue pandemia redujo porcentualmente, no recuerdo claramente el porcentaje, pero puede ser en un 30 y 40%, el tema de la contaminación, por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito, porque nadie salía, nadie se movilizaba en su vehículo. ¿Sí? Como conclusión, podemos decir que la congestión es el fenómeno de reducción de la velocidad y aumento de aglomeraciones como consecuencia del aumento de productividad entre una infraestructura fija por un tiempo y debe ser gestionada de acuerdo a límites espaciales para los que no se vuelva nociva para el bienestar. La congestión tiene causas en problemas de ordenamiento urbano, escasez de infraestructura, combinada con el uso adecuado de sistemas de transporte, prevención y gestión de accidentes. Las consecuencias de la congestión son altas, son pérdidas de tiempo en el tráfico de superficie, los excesos de consumo de energía, sobre todo de combustibles fósiles que a su vez causan un exceso de emisiones contaminantes y los efectos de barrera. Las soluciones pasan por un urbanismo más compacto, el apoyo al transporte público y la construcción de la infraestructura para esto y los modos activos, el desarrollo de tecnologías y la gestión de accidentes para lo que son los diferentes eventos. De manera general, lo que se ha visto en ese video, que lo seguí rápido porque era muy largo para lo que se hablaba, es justamente el tema de el crecimiento demográfico, el uso no racional de vehículos es lo que nos conlleva a tener el problema para que es la congestión vehicular. No sé si me dejo de compartir, creo que no. Me permiten un momentito, por favor, hasta salir de la pantalla. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que son los conceptos básicos y riesgos de accidentes. ¿Sí? Esto es un tema muy importante para todos a nivel de su profesión, como también a nivel de lo que esto significa. Espero las puedan ver, por favor, si no lo ven me avisan, pero me salió el mensaje que sí lo estaban visualizando. Son unas diapositivas. Sí estaba, pero Ya, ya no se ve. gracias.
Sí se ve, ¿no es cierto? Ya. Bueno, como Se veía, introducción, ya no. ya no se ve. No se ve. A ver. Me sale el mensaje que sí están viendo este momento. Allí sí. Ya, ok. Como introducción, vamos a definir primero qué son los tipos y consecuencias de las situaciones que ocasionan o alteran el flujo vehicular. Como accidente, se define a lo que altera el curso regular de las cosas, suceso con trágicas consecuencias, como es un accidente automovilístico, por ejemplo. Tránsito es la acción de transitar, es la circulación de la gente y de los vehículos por las vías. Siniestro es un suceso catastrófico que lleva a pérdidas materiales y humanas y asimismo causa daños a la persona de manera directa y también a terceros. Los tipos de accidentes de tránsito relativos al factor humano son el atropellamiento, el arrollamiento y la caída del pasajero. El atropellamiento es un impacto de un vehículo en movimiento a un peatón o animal, o sea, un ser vivo. Arrollamiento es la acción por la cual un vehículo pasa con su rueda por encima del cuerpo de una persona o animal. Y caída de pasajero es la pérdida de equilibrio del pasajero y produce su descenso violento desde el interior de un vehículo hacia la calzada. Esos términos hay que tenerlos muy claros. Los accidentes relativos al factor del vehículo es el choque es el impacto de dos vehículos o movimiento de dos vehículos en movimiento o contra un objeto fijo. El choque frontal longitudinal es el impacto frontal de dos vehículos cuyos ejes longitudinales coinciden al momento del impacto. El choque frontal excéntrico es el impacto contra la parte frontal, tercio derecho o izquierdo de un vehículo. Choque lateral perpendicular es el impacto de la parte frontal del vehículo contra la parte lateral de otro vehículo. Choque lateral angular es cuando los ejes longitudinales forman un ángulo inferior a 90 grados. Y choque por alcance es el impacto de un vehículo al que le antecede y debe producirse puede producirse porque se va muy pegaditos en la vía, porque no hay la suficiente distancia o porque también hay maniobras que son muy arriesgadas y pueden llevar también a que se dé un choque cuando, por ejemplo, se realiza una maniobra de retroceso. El volcamiento lateral es la pérdida de la posición normal del vehículo por uno de sus laterales. Volcamiento longitudinal o de campana se produce cuando el vehículo gira sobre su eje longitudinal y cae sobre el techo. El rozamiento es la fricción de la parte lateral de la carrocería de un vehículo en movimiento con uno estacionado o un objeto fijo. El roce es la fricción de las partes laterales de la carrocería de dos vehículos en movimiento, ocasionando daños materiales superficiales. Roce positivo es cuando dos vehículos se impactan los laterales de estos en el momento que circulan, pero en sentido contrario. Y los roces negativos cuando dos vehículos impactan sus laterales en el momento que circulan, pero en el mismo sentido. Incendio es la destrucción parcial o total de un vehículo por acción del fuego. Múltiple hay una intervención de dos o más vehículos de un peatón. Despiste, el vehículo sale de la vía sin que se mida la voluntad del conductor. Y en cadena es un accidente enlazados entre sí, considerando cada uno de ellos como consecuencia del anterior. Es decir, por ejemplo, cuando un vehículo pierde pista y está en una congestión, a veces
y está la cola de vehículos, el pierde pista y todos va llevando por delante, ¿no? Ese es un accidente en cadena. Las condiciones de seguridad en el tráfico dependen de 3 elementos básicos, que son ambiente, conductor y vehículo. Los riesgos relacionados con el conductor, o sea, con la persona, evidentemente son todo aquello que puede afectar a una persona, como son los distractores, el alcohol, las drogas, medicamentos, sueño y la velocidad. Y también el estado psicológico de la persona, porque si es una persona que tenga algún problema personal, laboral, evidentemente va a afectar contra su rendimiento y considerando que el conducir es una actividad que requiere de concentración, es mucho más complicado. Los factores de riesgo relacionados con el ambiente, bueno, hay elementos estables y elementos cambiantes. Los elementos estables son los componentes estructurales de la vía, como son la geometría, el pavimento, el equipamiento, la iluminación. Y los cambiantes es la situación funcional de cada momento. Puede ser congestión, presencia de obras, condiciones meteorológicas, etc. La prevención de accidentes, bueno, primeramente tenemos que tener muy claro lo que es el concepto de riesgo, ¿sí? Y todas las actividades humanas, todo lo que realizamos nosotros tiene un grado de riesgo. Ninguna actividad podemos decir que no presenta un riesgo porque sería falso. Cuando se ejecuta de manera correcta la actividad de conducción vehicular, se enfrenta el conductor a un peligro de accidente. ¿Por qué? Porque aunque él maneje bien, él opere bien, él esté bien, siempre va a depender de otras personas y el conducir puede enfrentarnos al peligro de accidente. Y también deben quedar al margen argumentos como la mala suerte, la fatalidad del destino. ¿Por qué? Porque cada persona es propia de sus actos y debe también responder por eso. En un accidente de tránsito hay cosas que se pierden, tal vez por por el momento, por el susto, por el problema presentado, que se pierde el respeto o cortesía durante un accidente de tránsito. No se debe señalizar oportunamente un conductor. Su intención de maniobra advirtiéndole a los otros conductores o peatones. El conductor del vehículo de una mayor experiencia cree tener el derecho de paso o de cambiarse de pista sin preocuparse de los vehículos demás. Otro problema que debe manejarse en respeto es el no ceder el paso a quien lo necesita. Personas vulnerables, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores. También mojar con agua en la calzada, con el vehículo en movimiento, a peatones o otros conductores. Evidentemente, esto puede ser un riesgo, ¿no? Y hay que tener un poco de precaución. Los abusos, bueno, los abusos que se dan, abusos del vehículo es la no reposición de accesorios, como que les falta espejos retrovisores, limpiadores, las plumas, vidrios sobre los deportes. El no mantener siempre limpios los vidrios y focos para que no afecte la visibilidad es algo muy importante, porque a veces se tapa los puntos en donde tendría que estar habilitado para poder visualizar y prevenir que ocurra un accidente, pero el manipular esos puntos le dejan sin piso a quien lo va a desempeñar. También la deficiente e incompleta mantención mecánica del vehículo, frenos en malas condiciones, desajustado, neumáticos, etc. También la sobrecarga del vehículo puede hacer dificultosa la conducción. Es muy importante porque puede fallar la resistencia de algún elemento del vehículo. Es decir,
no vamos a pretender llevar una refrigeradora en un automóvil. ¿Por qué? Porque va a dañar obviamente algún elemento del vehículo. Va a dañar amortiguadores o cualquier otro tipo de resistencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Asimismo, es importante la planificación de los viajes. Se debe revisar cuando se va a realizar un viaje. Tenemos que ser responsables de revisar el estado del vehículo. Se debe verificar que se disponga de todos los insumos de emergencia para incendio, primeros auxilios, también para paradas no previstas. Debe también olvidarse de que en viajes de varias horas de duración no hay que hacer un nuevo descanso, porque obviamente estaríamos yendo en contra de la norma, ¿sí? Tienen que tener los descansos, por ejemplo, un conductor, hablando de la LOSEP, del sector público, cada 8 horas tiene que tener un descanso. Ellos no pueden conducir seguido porque obviamente lo que va a llevar es a que se generen accidentes. ¿Qué más? Bueno, para planificar los viajes hay que ver el estado general de todos. Obviamente, bueno, hay algunas pautas que pudiera seguirse. En cuanto a los riesgos derivados del clima, bueno, nosotros aquí en Ecuador tenemos una geografía muy cambiante debido a que tenemos diferentes zonas geográficas y zonas climáticas también diferentes. Las condiciones climáticas en la vía pueden afectar a la condición del vehículo porque pueden influir en la capacidad de ver, de ser visto, del control del vehículo y en estas condiciones se pueden dar los accidentes. Por ejemplo, en vías donde tienen mucha neblina, a veces no se logra ver y pueden darse los accidentes. Los principales elementos climáticos que pueden ser riesgosos son la lluvia, porque obviamente mojan el pavimento, lo hacen resbaladizo y los autos pueden patinar. La niebla, debido a que no permite la visibilidad adecuadamente. La nieve, porque por lo mismo puede ser por la visibilidad y también porque el hielo es resbaloso sobre el pavimento. El viento, bueno, pues cuando es muy fuerte, muy intenso, puede afectar a la conducción, especialmente cuando se lo recibe en sentido lateral del vehículo. Los riesgos de la visibilidad, en cambio, por luz, ustedes ven que a veces cuando estamos conduciendo, la luz del sol nos puede enceguecer de acuerdo a cómo venga hacia nuestra vista. Entonces, es muy conveniente el que ver las alternativas para que no se vea alterada la visibilidad o la deficiencia de la luz. ¿Sí? También otras cosas que pueden deteriorar la visibilidad son el sol, el humo, los factores climáticos. Y de noche puede ser el encandilamiento, el mal estado de los focos, las vías muy oscuras, que no tengan suficientes señales. Los riesgos derivados de la vía son los que pueden provenir del trazado, del tipo de curvas tanto horizontales como verticales, de la clase de pavimento, de la señalización incorrecta o inexistente. Los riesgos derivados del vehículo es que, bueno, pues un vehículo en malas condiciones generales y particulares puede ser un riesgo para que se produzca un accidente. Pueden fallar por mantenimientos no realizados y pueden también causar accidentes. Los riesgos derivados del conductor, en cambio, bueno, no son atribuibles solamente a una acción temeraria de quien conduce, sino más bien a deficiencias que le afectan en el transcurso del viaje, como cansancio, estados emocionales, alcohol, consumo de medicamentos.
y puede darse el caso de que tengan un efecto secundario y les lleve obviamente a un accidente, ¿no? También hay a veces accidentes por colisiones. Bueno, pueden ser colisiones con el vehículo delantero, desde la parte de atrás, el que viene de frente, el que se puede ser en una intersección, vehículos que se adelantan y también cuando las personas adelantan vehículos. El 33.6% de accidentes se generan en Ecuador, ¿sí? Por estos motivos que acabamos de ver, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Yo creo que nos quedaríamos. Veamos qué tenemos para la próxima unidad. Tenemos lo que es el ambiente, factor ambiental. Bueno, sí, si acabamos, tenemos unos 8 minutos que todavía sí creo que logramos terminar. Voy a proyectar esta última parte y quedaríamos ahí para la próxima clase. A ver, vamos a hablar acerca de lo que es el ambiente, el factor ambiental. Bueno, este es un tema muy importante que en las últimas décadas se ha ido reforzando mucho en toda la población debido a los problemas que se pueden dar, ¿sí? Por la lluvia, evidentemente, se puede dar accidentes también, porque puede haber falta de adherencia. Cuando empieza a llover, se forma una capa que no permite que las llantas se adhieran al pavimento. Y la falta de visibilidad, si obviamente la lluvia es muy fuerte, no va a poderse visualizar por dónde se está conduciendo. Para mejorar la adherencia, bueno, básicamente lo que se tiene que andar es obviamente con una velocidad más baja, se debe frenar con mayor antelación y los neumáticos es imprescindible que estén en buen estado. Para mejorar la visibilidad, bueno, se usan las plumas, los limpiadores para poder mantener un buen estado. Se debe encender las luces a corto alcance y si la lluvia es muy intensa se debe encender las luces de niebla y se debe evitar hacer adelantamientos, ¿sí? También se puede, para mejorar la visibilidad, se puede activar la calefacción del vehículo si es que lo tiene para poder limpiar los vidrios, ¿no? Se deben mantener limpios los cristales. Los camiones dejan a su paso una estela de agua que puede reducirse de forma considerable la visibilidad y de ahí es lo más conveniente que se maneje a una adecuada distancia de seguridad. La niebla, en cambio, es un factor que contribuye grandemente a lo que son los accidentes. Lo que pasa con la niebla es que disminuye la visibilidad, provoca deslumbramientos, disminuye la adherencia. Esta no puede ser simplemente vista, sino que en el tiempo se va ya formando y se la puede visualizar. Las medidas para mejorar la visibilidad son usar luces de corte alcance de antiniebla, son usar limpiadores y mantener ventilado el vehículo, es apagar las luces si se estaciona, reducir la velocidad. Todos esos temas contribuiría a una mejor visibilidad. Se debe también aumentar la distancia de seguridad entre un carro y otro. Se debe evitar hacer maniobras innecesarias. Usar las luces de parking para que sean visibles a los otros. Es algo que se necesita. La nieve, bueno, aquí no tenemos nieve. Ustedes menos, allá en la costa no hay nieve. Pero, por ejemplo, aquí en el sector de Guayabamba ha nevado por los extremos fríos, pero en países donde sí lo tienen, evidentemente es un factor de riesgo sumamente importante para los accidentes porque se da una menor adherencia de las llantas
se forma una película resbalosa que las llantas, puede haber juego de las llantas en la nieve, es decir, se resbalan, se van. En Europa, en Europa, en Estados Unidos y en Chile, que son países que sí manejan este tema de que nieva, hay llantas especiales para estas épocas del año. Y también pueden haber cadenas de tracción especiales para la época, que va a ayudar al vehículo, ¿no? que pueda manejarse de manera segura. Para mejorar la visibilidad, bueno, se deben encender las luces de corto alcance, se debe mantener limpio el parabrisas, se debe limpiar el parabrisas, y también se debe usar las salidas del aire acondicionado para que no se empañe. Para mejorar la adherencia, bueno, se debe conducir con suavidad, o sea, más tranquila. Se deben utilizar las marchas altas, se deben frenar de forma suave, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, seguir las rodaduras que dejan otros vehículos, instalar cadenas y no circular con niebla alta. El hielo es algo muy peligroso que puede provocar una pérdida total de la adherencia. Aparece con más facilidad en lugares donde no llega el sol. Y hay que tener muchas precauciones cuando se circula en el frío intenso, especialmente en la mañana. Eso aquí en nuestro país casi no lo tenemos, porque en nuestro país no tiene esa variabilidad de clima, ¿sí? En cuanto a lo que es el viento, bueno, pues una fuente ventística puede sacudir de forma intempestiva al vehículo y puede modificar incluso la trayectoria de este, especialmente en zonas altas como páramos, llanuras, y también, bueno, el viento es más o menos peligroso dependiendo en qué dirección sopla, ¿sí? Entonces, bueno, si es de frente, mayor consumo, si es de costado, menor riesgo, el vehículo puede volcar, y en la parte posterior puede ser de atrás, sería mayor velocidad, ¿sí? Las recomendaciones, bueno, obviamente entre las ventistas son reducir la velocidad, sujetar el volante con firmeza para no desequilibrarse. Se debe realizar movimientos suaves para evitar reacciones inesperadas. Se debe prestar atención al resto de vehículos. Se debe tener cuidado con las salidas de túneles debido a las ráfagas de vientos. Y se debe cerrar las ventanillas para evitar que se acumule el viento alrededor del vehículo, ¿sí? El sol y calor, bueno, también las condiciones de sol y calor es una situación que da disconfort en la conducción y se debe mantener una temperatura que pueda alcanzar la persona el bienestar dentro del vehículo. Cuando aumenta la temperatura causa cansancio, causa fatiga, causa sueño. Y bueno, para tener en cuenta en días de calor, la persona tiene que estar completamente hidratada, debe usar ropa ligera, debe colocarse siempre los lentes oscuros para evitar que la radiación lo afecte. Se puede luego ingerir alimentos, pero siempre hay que considerar que luego de ingerir los alimentos da mucho sueño, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. En cuanto al sol y calor. Adicionalmente, bueno, aquí no consta, pero el sol también puede causar, aparte del problema de calor, el sol puede causar desentellamientos en los ojos y que no se pueda visualizar adecuadamente la vía por donde se transita. Se forman puntos ciegos que a veces hace que los conductores pierdan la visibilidad, ¿no? Bueno, ahora sí creo que ya llegamos al fin de las 2 horas de clase de hoy. Les reitero mi agradecimiento por haberse permanecido a pesar del problema tecnológico que tuvimos. Mañana estoy segura que ya no vamos a tener ningún problema, así que continuaremos el día de mañana revisando lo que nos toca a continuación. Como les dije al inicio, les invito a que lean también los archivos PDF
constan en la plataforma para que seguir avanzando. El tiempo es bastante corto para la cantidad de materia que se tiene que dictar, ¿sí? Les agradezco mucho, que tengan una buena tarde. En el chat también, como me había pedido su compañera, les dejé mi nombre y mi número de celular por si tienen alguna duda acerca del trabajo que se sube a la plataforma. Tengan una buena tarde, descansen y nos veríamos el día de mañana. Muchas gracias. Doctora, una pregunta antes que se desconecte. ¿Es necesario ubicar en el chat el nombre y el apellido para asistencia o basta con la conexión? No, basta con la conexión porque yo estoy grabando la sesión. Entonces, ahí con la sesión yo puedo visualizar y el instituto también quienes están presentes. Lo que sí les pido es que por favor al finalizar ahorita la clase enciendan todas las cámaras para que se vea su presencia en la cámara antes de desconectarme, ¿sí? Eso es importante para el registro de su asistencia. Si es que hay personas que no colocan la cámara, entendería que es porque no están atendiendo y están haciendo otras situaciones, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita ya capturé la pantalla y les agradezco mucho la asistencia y nos veríamos el día de mañana. Aunque a las 7 de la noche tenemos otra clase. Tenemos la otra materia, pero bueno, con esta materia nos vemos el día de mañana, ¿sí? Que tengan una ¿La otra asignatura también es de 2 horas o una sola hora? La otra asignatura de lo que... Déjenme revisar, ¿ya? Permítanme un momento. ¿Es con usted mismo entonces? Sí, me han comunicado que es con ustedes. Ajá. Es la... A ver, permítanme, déjenme ver cuánto tiempo es. Porque esta yo no le había planeado que eran 2 horas. Pero me lo comunicaron. A ver. Tenemos la siguiente asignatura de... ¿dónde estaría persona? Aquí está. Acabamos de movilidad sustentable, tenemos la próxima asignatura, ¿verdad? Sí, son ustedes mismos, es el grupo G, grupos. Tengo 2 grupos porque me comentaron que los han unido. Sí, es con ustedes mismos a las 19 horas, por favor. No vamos a tener problema de la conexión. Abogada. Diga. Sí, había capturado la pantalla y no la alcancé a encender a tiempo. Ay, encienda en este momento, todavía estoy grabando la reunión. Ah, listo, abogada. Gracias. Okay. Sí, tenemos, bueno, en teoría solo dice 1 hora, ¿no? 19 horas. Sí, estoy 19 horas, mañana es a las 18. El lunes es a las 18 horas. Ajá, sí, 1 hora. Pero voy a consultar y cualquier cosa ya les informo al inicio de la clase, ¿sí? Nos vemos luego, entonces, disípense un momento para continuar. Hasta luego. Hasta luego.